Bienvenidos a un espacio más de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Les saluda Jessy Arita. Hoy le doy la bienvenida al doctor Alejandro Carías de la Facultad de Ciencias Médicas y a la doctora Karen Orellana y Wendy Cruz de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, con quienes conversaremos sobre la automedicación. Bienvenidas y bienvenidos, es un placer compartir con ustedes hoy y tratar este tema tan interesante, ¿no? Porque creo que es bastante común escuchar la palabra automedicación en nuestro país. Es un placer compartir con ustedes hoy. Bien, así que creo que es pertinente iniciar con una introducción, contextualización sobre a qué nos referimos cuando hablamos del término automedicación, doctora Orellana. Sí, buenos días. Realmente es un fenómeno ampliamente conocido y por muchos utilizado. Se refiere prácticamente a la autoadministración de medicamentos sin la debida intervención médica, es decir, no hay un diagnóstico, no hay una prevención y por supuesto no hay un monitoreo del uso de ese medicamento por parte del paciente. Y decíamos, es un fenómeno ampliamente conocido que sobre todo en nuestro país es autoadministrarse el medicamento, pero también por sugerencia de un vecino, de un amigo, de un familiar, seguir un tratamiento. Muy bien, queremos compartir algunos datos. Se han realizado diversos estudios, ¿no?, en países como Brasil, Estados Unidos, España, en los cuales se ha indicado que existe un aumento importante de las hospitalizaciones derivado del uso irracional, ¿no?, del medicamento, doctora. Bueno, y creo que también algo que debemos mencionar en esta transmisión es qué problemas se pueden presentar, ¿no?, producto de esta automedicación. Sí, son muchas las consecuencias derivadas, principalmente efectos adversos, ¿verdad?, que van desde muy leves, moderados hasta graves. Incluso uno de ellos y que tiene más, digamos, boom a nivel mundial en este momento es la resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana se refiere a el hecho de por qué los medicamentos que están orientados a tratar infecciones por microorganismos, ya sea bacterias, virus o cualquier otro patógeno, dejan de funcionar, y eso es por el mal uso que le damos a los medicamentos, como por ejemplo la automedicación o la falta de adherencia al tratamiento. Bien, doctora, y bueno, nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son esos medicamentos que las personas están utilizando en su mayoría para automedicarse? Sí, son muchos los medicamentos incluso que ahora se utilizan. Los más conocidos son las especialidades farmacéuticas publicitarias, son aquellos medicamentos que habitualmente se usan para, digamos, síntomas menores como dolor de cabeza. Lo que sucede es que hemos abusado de esos medicamentos porque no tienen una prescripción médica y los encontramos en cualquier lugar. Varios de ellos, bueno, principalmente los más utilizados son los analgésicos, ¿sí?, y que derivan en problemas gastrointestinales, problemas renales, pero también, y lo que es más preocupante, el abuso también de antimicrobianos en general, sobre todo antibióticos. Así es, la verdad es que es preocupante porque si nos duele algo o tenemos un amigo o un familiar, es muy común escuchar, anda a comprar tal medicamento o a mí me funcionó, y la verdad es que no tiene que ser así. Doctora, bienvenida nuevamente. Bien, buenos días. Sí, como lo dijo anteriormente la doctora Orellana, hay diferentes grupos donde hay una problemática, ¿verdad?, del consumo de estos medicamentos, y específicamente pues nos vamos a orientar a lo que es el uso de los AINES, son analgésicos antiinflamatorios. Tienen esas propiedades, también son utilizados como antipiréticos. Se pueden presentar reacciones adversas, y estas reacciones adversas pues son aquellos efectos nocivos que son producidos por el uso de esos medicamentos, y sobre todo se pueden dar en cualquier momento, pero más aún cuando la persona decide automedicarse. Como lo decía anteriormente la doctora Orellana, pues van diferentes reacciones desde leves, moderadas, graves, ¿verdad?, y letales. Puede ir desde pues un simple rash cutáneo hasta producir una reacción anafiláctica que pues si no hay una atención pronta va a comprometer la vida del paciente. Tenemos que tomar también en cuenta la idiosincrasia, que son cada una de las personas pues tiene esta característica, que presentan ese tipo de reacciones que realmente no están documentadas, que son raras, ¿verdad? Y es por la idiosincrasia del paciente. Al momento
de automedicarse, estamos exponiéndonos también a lo que son interacciones medicamentosas. ¿Qué significa eso? Que si un paciente tiene una terapia de 2 o más medicamentos y al automedicarse se está exponiendo a que se produzcan interacciones. ¿De qué tipo? Farmacocinéticas, farmacodinámicas, y eso quiere decir que va a modificar, por ejemplo, lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo o la excreción de ese medicamento. ¿En qué me va a afectar a mí el que yo esté consumiendo un medicamento? Bueno, que puedo tener un fallo terapéutico. Significa que si yo estoy tomando una determinada terapia, pues al final no voy a tener los efectos terapéuticos y la persona va a continuar con esa patología. Puede también enmascarar esos efectos, ¿verdad? El paciente puede presentar determinada sintomatología, pero al estar utilizando estos medicamentos no prescritos, entonces se van a enmascarar, ¿verdad? Esa sintomatología. Dentro de estas interacciones podemos tener efectos de inducción o de inhibición enzimática. Entonces, también se podría presentar intoxicaciones por una sobredosis al estar combinando esos medicamentos. ¿Y en qué va a resultar? Pues que el paciente, una intoxicación inmediatamente, debe ser llevado a un centro asistencial, también puede perder la vida, y entonces eso es a lo que se expone. Como se hablaba anteriormente, pues AINES y antibióticos. Dentro de los AINES, pues tenemos una gran familia, ¿verdad? Es una de las mayores familias farmacológicas, y el uso de ellos, pues, ¿por qué los utilizamos? La gente normalmente lo utiliza para sintomatología menor, quiere decir, hablábamos un dolor de cabeza, me golpeé, se me inflamó el lugar donde me golpeé, ¿verdad? Entonces, inmediatamente acudimos a la farmacia y pedimos estos medicamentos OTC. ¿Qué significa OTC? Que no necesito una receta médica, ¿verdad?, para que me los indiquen. ¿A qué me estoy exponiendo? Pues que se produzcan reacciones adversas. ¿Cuáles de ellas? Las normales, como se hablaba anteriormente, problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, pero también pueden haber reacciones ya en la piel, ¿verdad? Pueden haber reacciones de daño hepático, daño renal, que esto quiere decir que ya el paciente se va complicando. Esto significa que, hay poblaciones expuestas. ¿Cuáles serían? Los niños. Nosotros no podemos estar automedicando a los niños. Tampoco el adulto mayor, por saber cuál es la condición de ellos, entonces los estamos exponiendo a que haya una complicación en su estado de salud. Los antibióticos, hay una alerta mundial ya. La Organización Mundial de la Salud pues dice que ya es una amenaza en salud pública, ¿verdad?, el uso de estos antibióticos. Tenemos diferentes familias y al momento de ser utilizados vamos a tener diferentes reacciones adversas. ¿Cuáles? Igual, náusea, vómito, colitis pseudomembranosa, pero podemos tener ya reacciones cardiovasculares, reacciones, por ejemplo, ototóxicas, reacciones dañando también, como habíamos dicho anteriormente, hígado, riñón. Y entonces vamos a ver que se incrementan las estadías hospitalarias, se incrementan los gastos, ¿verdad?, los gastos médicos de las personas, y estamos favoreciendo a que las bacterias reconozcan, ¿verdad?, el uso de ese fármaco, y entonces ellos creen mecanismos de defensa. Este es el gran problema que nosotros estamos generando por la automedicación. Muy interesante lo que usted menciona, doctora, porque creo que en el momento lo más fácil es decir, me voy a tomar tal pastilla, ¿verdad?, porque me sale más barato, pero a largo plazo lo que vamos a gastar en el médico es inigualable. Y también otro factor que tengo que recalcar es que puede existir una intoxicación, ¿no?, por combinar medicamentos, y eso ocurre, y es muy común decir, me voy a tomar esto para el dolor de aquí, el otro para el dolor de allá. Al final es todo un cóctel de medicamentos el que se realiza. Exactamente, y al final vemos que realmente nos estamos exponiendo a una serie de condiciones, ¿verdad?, que podríamos evitarla, y por eso el surgimiento de patología, de problemas de salud, ¿verdad?, que de repente nuestro sistema de salud en estos momentos no lo cubre todo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Pues evitando la automedicación. Así es, y también algo que comentábamos, ¿verdad?, tras cámara, es que muchas veces las personas se automedican utilizando Google o Internet o lo que le dice el celular.
y no. Exactamente. Bueno, ahora hay diferentes medios, ¿verdad? A través de la internet donde se pone su sintomatología, pero lo ideal es que se visite al médico. El médico se va a guiar por una serie de análisis, ¿verdad? Por esos análisis clínicos, y es el único que realmente va a el facultado para prescribir esos medicamentos. Así es, muchísimas gracias, doctora. Doctor Caría, bienvenido. Bueno, creo que en sí me gustaría que nos cuente sobre, en su experiencia, sobre el uso tanto de los AINES, ¿no?, como de los antibióticos no prescritos en cuanto a la recuperación de alguna patología específica. Bueno, buenos días. Para mí es un gusto estar de nuevo aquí en Presencia Universitaria, ahora entrando en el espacio de Química y Farmacia, pero bueno, todos somos parte de la universidad. Como parte de los antibióticos y los AINES, bueno, las doctoras, profesoras de la facultad han hecho una exposición bastante amplia, y el problema de la automedicación en Honduras creo que viene surgiendo a partir de un gran vacío del Sistema Nacional de Salud. Lo que decía la doctora Wendy Cruz ahorita, que debe ser el facultativo, el médico, el único y exclusivo en poder recetar un medicamento, porque sabemos o conocemos cuáles son las sintomatologías del paciente, ¿verdad? Y cómo puede ser atacado cierto síntoma o cierta enfermedad, cómo puede mejorar con cierto medicamento. Y algunas de las reacciones adversas que ya nos mencionaron las doctoras, incluso la combinación de fármacos, que puede suceder si combina un fármaco con otro. Bueno, en el caso particular de la práctica médica, se ve con mucho abuso la medicación por parte de la población a sí misma de los antibióticos para las enfermedades respiratorias. Incluso cuestiones virales que no tienen ningún objetivo colocarle un antibiótico, se le deja un antibiótico. Antibióticos muy fuertes, a veces como el tipo de la citromicina. Se utiliza mucho la amoxicilina con el ácido clavulánico, que por sí solas y separadas estas dos moléculas pueden llevar al paciente a serias complicaciones, reacciones alérgicas, cuestiones de la piel, como dijeron las doctoras, también un daño hepático, ¿verdad? Y bueno, también para los síntomas respiratorios, vemos que en el mercado hay una cantidad de cócteles, de combinaciones que se venden pues indiscriminadamente e irracionalmente para sintomatología como un catarro. Vemos que para un catarro vienen medicamentos con descongestionantes, vienen medicamentos con analgésicos, vienen medicamentos con antitusivos y a veces el paciente no lo ocupa. Y bueno, en ese caso, pues ante pacientes, por ejemplo, como decía la doctora, de la tercera edad, que ya tienen o ya están consumiendo algún tipo de medicamento, esto puede generar una reacción. Este medicamento que viene con todo, como decía un profesor mío, la píldora mágica que todo lo resuelve, la maravillosa, y más bien vienen a complicar la situación, porque están muy al acceso de la población. Incluso hemos visto que en los lugares públicos, en supermercados, en mercados, pulperías, vemos medicamentos con una fuerza, que son fuertes para lo que están diseñados. Incluso hay otros que deberían de ser facultados, prescritos por un facultativo. Por ejemplo, hemos visto el sildenafil, ¿verdad? Muy fácil acceso a la población, que sin saberlo prescribir, las personas de la tercera edad, que son los que principalmente la consumen, pueden tener algún problema, algún compromiso cardiovascular principalmente. Pueden tener una muerte súbita, un infarto agudo del miocardio y todas estas situaciones. Entonces eso ha sido un tema muy preocupante, de mucha alarma, que realmente yo veo que en el Sistema Nacional de Salud muy poco interés se le ha puesto. Sí se han empezado a tomar algunas medidas, por ejemplo, con los AINES, los que vienen combinados con alguna molécula opioide o derivados, ¿verdad?, de los opioides, y se están vendiendo bajo receta médica, pero aún así los esfuerzos creo que son muy pobres, porque vemos que la población tiene un fácil acceso y bueno, lo que ustedes decían, a veces lo busco en Google y lo encuentro, pero a veces ni lo busco en Google y solo voy a la pulpería y que me dijo ahí el vecino que comprara. El pulpero le interesaba venderme ese medicamento, yo lo he visto. Cómprelo, ahí me mire, tengo estos 3 antibióticos, cómprese porque estos 2 no están dando buenos resultados. Entonces, pucha, no es que
pues cada quien tiene su lugar en la sociedad, ¿no? Pero también no abusar de la facilidad que brinda los errores del sistema, porque se puede ver comprometido la salud de la persona, pudiendo llegar, sí, con estos medicamentos a la muerte del paciente. Así es, totalmente de acuerdo, y la verdad es que es alarmante y no se le está dando la atención que requiere. Hasta yo les mencionaba que muchas veces en algunas farmacias, y me ha pasado, que vamos a preguntar por algún medicamento y no me piden receta, y en otras sí me piden receta. Entonces hay que hacernos la pregunta, si me están pidiendo receta es por algo, hay que tener precaución. Doctor Carías, ¿se incide en sí la automedicación en la prolongación de estadías hospitalarias? Bueno, sí, con respecto a las estadías hospitalarias, realmente, bueno, la automedicación puede llevar al paciente al hospital y generarle un cuadro grave, que tenga que estar ingresado por bastante tiempo hasta que, si no fallece, se recupere de esa situación. Decía la doctora Wendy muy bien que pueden haber daños hepáticos, ¿verdad? Daños renales que puedan llevar al paciente a la insuficiencia renal, incluso, y a la insuficiencia hepática. Bueno, la cirrosis, principalmente. Pero bueno, eso influye mucho en la estadía del paciente. Y hay otros que entran por alguna enfermedad al hospital, y dada la cantidad de gérmenes que en todos los hospitales del mundo normalmente viven, estos gérmenes puede ser que ya hayan hecho resistencia por ese abuso, por ejemplo, de los antibióticos, o por ese uso indiscriminado de muchos antibióticos. Entonces resulta difícil poder sacar a ese paciente de ese proceso infeccioso, que tal vez llegó por una otra cosa, una cirugía, y se sobreinfectó dentro del hospital. O, por ejemplo, llegó con una neumonía y se puso peor porque se le añadieron otros gérmenes a esa neumonía que era comunitaria, o que ya venía con ese germen con resistencia a varios tipos de antibióticos. Puede ser infección urinaria, puede ser de otra parte de la economía del cuerpo, ¿verdad? Pero sí prolonga, sí encarece, o sea, hace más caro los gastos. Incluso a veces hay que conseguir medicamentos que son bien costosos y no son de uso tan frecuente y de un acceso un poco más restringido, ¿verdad? Para poder combatir este tipo de infecciones. Entonces eso demora un poco más la estadía del paciente dentro del hospital, pero también encarece los costos del hospital, en esa persona dentro del hospital, y de las personas que puedan estar alrededor, la familia, ¿verdad? Que tienen que estar con esa persona y gastando en algún medicamento que tal vez a veces, por el cuadro básico de medicamentos del país, no cuenta el hospital, obviamente, porque estamos hablando de antibióticos que son más modernos, más nuevos, más caros, ¿verdad? Entonces eso encarece bastante todos los costos realmente para el Sistema Nacional de Salud en general. De acuerdo, bien. Ustedes como representantes, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, el doctor Carías como representante de la Facultad de Ciencias Médicas, yo le dirijo la pregunta, ¿sí qué iniciativas se están implementando a nivel de facultades para fomentar el uso racional de los medicamentos? Bueno, incluso ahí viene el por qué yo estoy aquí metido entre estas dos damas. Realmente, la Unidad de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Médicas, dentro de uno de los estudios que para, trabajar con los estudiantes de medicina del último año y que estaban en servicio social, pues teníamos la necesidad de hacer alguna investigación acerca de los antibióticos y de los AINE. Entonces, por esa vía fue que nosotros nos acercamos a la Facultad de Química y Farmacia y empezamos a ver qué se podía hacer, porque este tema es muy amplio realmente, sí, es demasiado amplio, y empezamos por medir acerca de la prescripción de los mismos, a ver cómo se comporta en Honduras, porque realmente, aunque puede ser muy peligroso, aunque puede ser muy costoso, aunque puede ser muy riesgoso, realmente en Honduras, y cuando nos sentamos en el grupo a investigar, en Honduras se ha hecho muy poco acerca de recogida de datos, investigar estas situaciones. Esto es como las verdades sabidas, todo el mundo sabe que hace daño, pero nadie lo agarra el toro por los cuernos. Entonces, en ese sentido fue que empezamos una investigación que ya concluyó. Estamos nada más en el manejo de los datos por parte de la Unidad de Investigación Científica, ¿verdad? Se hicieron 4.500, alrededor de 4.500 registros en todo el país, en los 18 departamentos,
Nos ayudaron mucho los estudiantes de medicina en ese momento de la cohorte de abril de 2018-2019, ¿verdad? Para ver cómo se comporta la prescripción de los antibióticos y los AINE en el país. Y bueno, ahora en función de eso estamos tratando de terminar con la base de datos para comenzar el artículo científico y también la proyección en la creación frente a la DICU de un grupo de investigación científica multidisciplinario, porque si nos están viendo nosotros tres aquí como caras visibles, pero aquí tenemos personal de salud, epidemiólogos, sí, claro, bastante amplio, epidemiólogos, tenemos el licenciado en enfermería y bueno, el maestro de la base de datos, que es David Naira en la facultad, que es el que nos maneja todo lo que le pedimos con las variables. Entonces es un grupo bastante amplio, multidisciplinario, interfacultades, que eso pues nos alegra mucho porque nos estamos poniendo a trabajar dos facultades bastante importantes, no que las otras no lo sean, pero de bastante peso en la universidad, ¿verdad? E incluso estamos trabajando con personas expertos fuera de los muros de la universidad, o sea, estamos también haciendo trabajos con personas expertas de otras partes, siempre del área de la salud, pero de otras partes de los extramuros de la universidad. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tanto la doctora Cruz como Oriana quieren agregar algo en cuanto al trabajo que se está haciendo entre facultades. Sí, realmente decir que surgió realmente del proyecto de investigación que menciona el doctor Alejandro, y en ese sentido empezamos a ver varias opciones alternativas de trabajos que podíamos hacer, no solo de investigación, sino de promoción y prevención. Algo que usted mencionó es que todos, o el doctor Alejandro también mencionaba, es que todos conocemos algunas de las reacciones que se dan y a veces no necesitamos ser del área de la salud. Sabemos que el automedicarse es malo, por ejemplo, y los problemas derivados, y en todo el país se sabe, no es algo nuevo, pero no está documentado. Y ese es uno de los problemas que tuvimos en la revisión bibliográfica, que a nivel de país no tenemos caracterizado, por ejemplo, las reacciones adversas que se dan por ciertos grupos de fármacos o los problemas relacionados a los medicamentos, o se confunden algunos términos entre la población y eso conlleva el uso inadecuado de los medicamentos. Por ejemplo, lo que manifestaba el doctor Alejandro, creemos que antibiótico y antimicrobiano es lo mismo y lo usamos indiscriminadamente. Entonces los antibióticos van dirigidos a patologías, específicamente infecciones derivadas de o producidas por bacterias. ¿Sí? Ya los antimicrobianos son fármacos que están destinados a el tratamiento de infecciones por microorganismos, pueden ser bacterias, virus, cualquier otro patógeno. Entonces la población dice, bueno, me duele la garganta y usa un antimicrobiano o un medicamento que no va dirigido a la infección, que sí, usa un antibiótico, por ejemplo, que no le va a causar ningún efecto, no va a ser efectivo, lo único que va a hacer es contribuir a una resistencia al mismo. Entonces es importante la promoción y la prevención en salud, más que luego atacar ya el problema. Entonces lo que nosotros queremos hacer dentro del grupo es también generar estadísticas que ayuden a crear pues no sé, alternativas políticas para poder decir esto está sucediendo, cómo podemos intervenir antes que sea el problema. Sí es importante hacerlo cuando el problema ya se da, pero de nada sirve si no intervenimos antes, si no educamos a la población en el uso adecuado de los medicamentos, sobre todo, en el uso racional. Y hay algunas actividades que tenemos en puerta, como por ejemplo la presentación de los resultados de este proyecto en un evento que tiene la unidad de investigación de la Facultad de Ciencias Médicas, que le voy a dar promoción ya desde ahora, que es una jornada de investigación científica, y también tenemos algunas capacitaciones que queremos a futuro implementar para el grupo y otros proyectos de investigación que tenemos también en puerta. Lo que decía el doctor Alejandro, la creación de un grupo de investigación para enmarcar todos estos aspectos o estos trabajos que tenemos en puerta. Muchísimas gracias, doctora Orellana. Doctora Cruz, su mensaje final. Bien, pues la importancia de la creación de este grupo de investigación, que sea multidisciplinario, ¿verdad? Quiere decir que la problemática que se presenta en este momento va a ser enfocada desde diferentes puntos, ¿verdad? Del área de la salud, y pues sobre todo a las personas en general, pues tener cuidado
con la automedicación, ver a qué se están exponiendo, ¿verdad? Pues nosotros también en la facultad con los estudiantes se está dando en la currícula ISA, ¿verdad? Se está dando bastante énfasis, ¿verdad? Al uso de los medicamentos, a la farmacoseguridad. Entonces, pues a la población en general buscar al facultativo, ¿verdad? No automedicarse al momento de tener alguna inquietud con la toma de los medicamentos, con el uso de los medicamentos, pues visitar al farmacéutico que también están en las farmacias, hacer las consultas respectivas, ¿verdad? Para evitar complicaciones en la salud. Así es, y no dejarnos llevar por lo que nos dicen, ¿verdad? Nuestro amigo, nuestro familiar. Así que hay que buscar ayuda del profesional. De esta manera yo le agradezco al doctor Alejandro Carías de la Facultad de Ciencias Médicas, y a las doctoras Karen Orellana y Wendy Cruz de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia por abordar este importante tema de la automedicación. Yo sé que ese es un tema muy, muy amplio y le tenemos que dar continuidad. Así que espero tenerlos de nuevo de invitados aquí en su espacio, y gracias a todos por estar en sintonía. Yo me tengo que despedir, pero los espero en la próxima edición. Hasta pronto.